Con todos los asistentes tenemos que continuar con este evento, si no ya estaríamos haciendo horas extras con la doctora Amalia Gómez y eso no es el objetivo. Tenemos a continuación la participación de la hermana República del Ecuador a través del doctor Joseph Robert Mendieta Toledo, a quien voy a permitirme presentar en ese momento. El doctor Mendieta es licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, es abogado, es doctor en Jurisprudencia y magíster en Derecho e Investigación Jurídica. Es juez provisional de la Sala Multicompetente de Babahoyo de la Corte de Justicia de Los Ríos. Tiene más de 200 conferencias dictadas a nivel internacional. Es doctor honoris causa de la Universidad de Ica, profesor honorario múltiple de universidades en Latinoamérica, miembro honorario del primer colegio de abogados de Huánuco, miembro honorario de algunas instituciones académicas en Latinoamérica. Tiene 3 libros publicados, varios artículos publicados en revistas indexadas. Es ex docente de la Universidad Técnica de Machala, ex docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, ex docente de la Universidad Metropolitana. Es capacitador de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Y en esta tarde va a tener con nosotros la ponencia sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Debo indicarle, doctor Joseph Mendieta, que tiene usted 45 minutos como máximo para su disertación. Luego de ello tendremos unas preguntas que probablemente haga el público asistente a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de nuestra página de la sala Zoom, y que de alguna manera va a poder usted atender. Sin más, doctor Joseph Mendieta, el público lo espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Un agradecimiento especial a la Universidad Católica de Trujillo por la invitación a participar en este primer Congreso Iberoamericano de Derecho. Un saludo muy afectuoso a la doctora Amalia Gómez, con quien tuve la oportunidad allá por el año 2012, si mal no recuerdo, en el distrito de Huaraz, en la ciudad de Huaraz, en compartir un Congreso Mundial de Derecho de Ciencias, conjuntamente con David Correa Castro, Roberto Guevara Elizalde, Elvis Guidinio Valderrama, entre Jorge Augusto Lozano, Raimundo Gil Rendón, entre muchos otros amigos de Latinoamérica. Felicitaciones por la importante ponencia que nos trae a la memoria el hecho de que tenemos, de que el derecho se transforma constantemente y esta época de pandemia se ha convertido en un parámetro para medir esa transformación, esta dialéctica permanente que tiene el derecho con la aplicación del teletrabajo, que si bien es cierto, conforme lo decía Amalia, en otras latitudes a nivel de Europa ya lo tienen legislado, a nivel de América Latina recién estamos, digámoslo así, en pañales. El agradecimiento también al maestro Eduardo por la invitación a participar en este evento. Empezar nosotros a hablar de la prescripción adquisitiva como un mecanismo legal que permite adquirir la propiedad, aunque para otros constituye una forma de probar. En este contexto, como una forma de adquirir la propiedad, la usucapión se puede definir como la adquisición del dominio u otro derecho real poseíble por la posesión continuada del mismo durante el tiempo y con las condiciones que fije la ley. Sin embargo de esto, nosotros debemos considerar que la prescripción adquisitiva juega un rol más que importante, que es la de servir como medio de prueba de la propiedad, siendo esta la función la que más se utiliza, aquella que sirve para que el propietario pruebe o acredite su derecho de la propiedad, ya que la inexistencia le conllevaría a una imposibilidad de acreditar ese derecho que tiene a la propiedad propiamente dicho. Bajo esta línea, tendríamos que decir que en el Ecuador, por ejemplo, cuando nosotros hablamos a partir del artículo 2405 y en el artículo 2410, ¿qué se refiere al hecho de las formas de la prescripción adquisitiva de dominio? La prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. En el Perú, ustedes lo tienen previsto en el artículo 950, en el cual define la prescripción como un modo que para la adquisición de la propiedad y
como un complemento de esta disposición, que el Código Civil ecuatoriano lo tiene en el 2410 y el Código Civil peruano en el 950, ustedes en el 952 nos hacen referencia a que la sentencia que emita el juez de la causa, el juez de lo civil en este caso, servirá como un justo título para proceder a la inscripción en el registro de la propiedad. Nosotros sabemos que los códigos civil latinoamericanos guardan una relación o provienen del mismo código civil. Y de tal manera que nosotros, esa disposición que en el Perú se encuentra previsto en el artículo 952, nosotros lo tenemos previsto en el artículo 2413. Bajo todos estos parámetros, tenemos que decir que existen dos tipos de prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción ordinaria, que es aquella cuyo tiempo es inferior a lo que prescribe la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. De tal manera que nosotros, por ejemplo, la prescripción ordinaria, cuando nosotros queremos referirnos, estamos hablando de 5 años a efecto de que por esto se pueda dar la prescripción del bien que se le pretende hacer. Esto de aquí, esa prescripción puede suspenderse sin exigirse. En este caso, cesa la causa de la suspensión. Y la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, nosotros hablamos que necesitamos un periodo de una posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida con el ánimo del señor y dueño de un bien inmueble, en este caso que estamos hablando, o en el de la prescripción ordinaria de los bienes muebles también, pero además de eso nosotros tenemos que entender que esa posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida con el ánimo de señor y dueño, tiene que ser sobre un bien que esté en el comercio humano, porque no todos los bienes son prescriptibles o son a través de esta figura jurídica prevista en el Código Civil. La prescripción adquisitiva tiene como función principal la de aligerar los medios de prueba que deben presentar el poseedor con legítimo derecho a la propiedad para obtener ese título de propiedad. Nosotros recordemos que la propiedad se caracteriza por dos puntos necesarios, digamos así, o dos requisitos: la posesión material del bien y el dominio. El dominio que se justifica con el justo título que le permite a uno demostrar esa propiedad. Y la posesión, que es el hecho de tener. Por ejemplo, yo tengo el celular en la mano. Perfecto, estoy en posesión. Pero no tengo la carta que me acredita a mí como dueño de este bien, y obviamente seré únicamente un poseedor de este bien. De igual manera, nosotros lo podríamos decir en los bienes muebles o en los bienes inmuebles en los cuales permita presentar las obtenciones. Al darse este tipo de beneficio probatorio, también se ha permitido que aquellos poseedores sin derecho legítimo a la propiedad puedan llegarla a adquirir. Es por ello que el Código Civil en este caso ha fijado un periodo de tiempo más elevado para que pueda adquirirse la posesión, la propiedad, perdón, en lo que hablábamos, la prescripción ordinaria, 5 años, la prescripción extraordinaria, 15 años. Y que se tiene que demandar al legítimo propietario, aquel que tenga el justo título y que esta posesión sea de buena fe. De otro lado, tenemos que indicar que para iniciar el proceso judicial sobre la prescripción adquisitiva de dominio es necesario el elemento primordial del cual se desprendan los demás requisitos previstos en la ley, en el Código Civil en general, sea el peruano, sea el ecuatoriano, sea el chileno o cualquier Código Civil. En este caso, nosotros hablamos de esa posesión, el elemento bajo el cual se rige la posibilidad para obtener la propiedad, toda vez que esa no serviría de nada si el propietario no pudiese poseer el bien. Por lo tanto, la propiedad debe tener como contenido esencial la posesión. Decía minutos atrás, esa propiedad se caracteriza por tener la posesión del bien y el dominio del bien. Si no tengo estos dos requisitos, yo no puedo decir que soy propietario, por cuanto seré un mero poseedor.
En el desarrollo de este conversatorio, veremos que la posesión debe satisfacer ciertos requisitos, como por ejemplo la de ser ejercitada por el accionante en el concepto de dueño, de manera pública, pacífica, continuada, de manera notoria, que debe satisfacer ese periodo que establece la norma. Decía Código Civil ecuatoriano, 5 y 15 años. Debemos tener presente entonces que la prescripción adquisitiva permite al poseedor de un bien adquirir la propiedad del mismo siempre y cuando haya desarrollado una conducta establecida por la ley en un periodo de tiempo también indicada por esta. Bajo estos preceptos, nosotros tenemos que entender referente que la Constitución ecuatoriana, nuestra legislación se ha venido transformando constantemente, y es así que la Constitución del año 2008, que es con la cual nos encontramos vigentes, es la que tiene que hacer respetar estos derechos reales que pertenecen a las personas o que pueden llegar a pertenecerles. Sin embargo, al nosotros analizar lo previsto en el Código Civil ecuatoriano, uno de los modos de adquirir la propiedad, que es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio o la prescripción ordinaria de dominio, otorga a un tercero el dominio del bien mueble o inmueble por cumplir con los requisitos establecidos en la ley. El fondo jurídico de la materia consiste en determinar que la propiedad de ese bien mueble o inmueble que se adquiere, sea por la prescripción ordinaria, sea por la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, mediante la posesión, que repito, continua, posesión pacífica, ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño. Si es que no cumple estos requisitos, pasaría solamente a ser un mero poseedor o un poseedor de mala fe. El momento que esa posesión, a criterio de muchos juristas, esa posesión pacífica, tranquila, ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño, le dé a ese posesionario el dominio del bien a través de esa a través de esa sentencia que se constituye en escritura pública, que lo prevé el 952 del Código Civil peruano y el 2413 del Código Civil ecuatoriano, estaríamos nosotros, a criterio de algunos juristas, violentando el derecho a la propiedad del titular, del dueño principal de ese bien mueble o inmueble. La norma suprema del Ecuador trata de garantizar el derecho a la propiedad que debe tener cada ciudadano, buscando políticas que fomenten la propiedad privada y el acceso a lo mismo. Aquí se garantiza en el Ecuador la propiedad en todas sus formas: la propiedad privada, la propiedad comunal, la propiedad en cooperativas, cualquiera de los tipos de propiedad que nosotros tengamos. Pero ¿qué pasa cuando ese tiempo que opera a favor de quienes gozando del derecho de un poseedor de buena fe es que le puede apoderarse de la propiedad privada de otra persona? Es ahí donde muchos juristas se encuentran en la disyuntiva de decir si es que cabe o no cabe. Por eso es que dentro de la conceptualización nosotros tendríamos que entender que la prescripción, como un modo de adquirir los derechos reales sobre los bienes muebles o inmuebles, se originó ya por la época del derecho romano. Y no nos olvidemos nosotros que la legislación latinoamericana en su gran mayoría parte del derecho romano, que es de donde nosotros partimos. En el derecho romano, ya la prescripción nosotros la conocíamos con el nombre de usus o usucapio. De ahí la terminología que nosotros lo entendemos. Y ya se encontraba previsto o regulado en la ley de las 12 tablas, en la cual se encontraba previsto. Nosotros tenemos que entender que la palabra usucapción proviene del latín usus y capere, es decir, que significa tomar por el uso. La legislación civil ecuatoriana reconoce varias figuras o modos de adquirir el dominio o propiedad, en los cuales los ciudadanos que se creen inmersos en ella pueden ejercerlo respecto a cada exigencia legal que se crea del derecho a cada una de ellas. De las mencionadas,
Una de las más comunes que nosotros podríamos tener, como los modos de adquirir el dominio, la herencia o la sucesión, la compraventa, entre esos tenemos la prescripción, es la prescripción adquisitiva en la cual el posesionario de la cosa corporal, transcurrido ese tiempo que había indicado anteriormente, sea de 5 o de 15 años, podríamos tenerlo. El artículo 2392 del Código Civil nos indica que la prescripción es el modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o por haberse ejercido dichas acciones y durante cierto tiempo. Una acción o derecho que se dice que prescribe por la acción de la prescripción. Esa prescripción también nosotros tendríamos que hablar en la prescripción del derecho. Por ejemplo, los títulos ejecutivos nosotros tenemos para demandarlos dentro de los 3 años. Si yo tengo alguno de los títulos previstos como título ejecutivo, sea letra de cambio, sea cheque, sea pagaré, sea escritura pública, y no lo hago dentro del término establecido en la ley, obviamente el momento en que yo presente una acción civil, un juicio ejecutivo para ese cobro o para la ejecución, el juez me la va a desechar porque ya prescribió el derecho que tenía sobre el bien. Con lo cual, nosotros podríamos partir que lo previsto en el artículo 2392 del Código Civil garantiza a la tercera persona el derecho a la propiedad, violentándose de este mismo modo por el simple hecho de no hacer uso del bien inmueble. Por su parte, el artículo 2405, que había enunciado anteriormente y que guarda relación con el Código Civil peruano, nos dice que la prescripción se trata en prescripción ordinaria y extraordinaria, y que la primera, la posesión ordinaria, se necesita la posesión regular de una cosa sin interrupción natural o civil durante el tiempo establecido en el Código Civil, en este caso en el artículo 2408, que ya decíamos 5 años. Cuando nosotros nos referimos a la prescripción, a la interrupción natural, a la interrupción civil, es aquella a la que yo dejo de mantenerla en posesión, o aquella que interrumpe esa posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño. Me voy a imaginar, yo me encuentro en posesión de un bien inmueble, pero el propietario de ese bien inmueble es suscrito un contrato de arrendamiento. Automáticamente ya no podría yo alegar una prescripción, o el propietario del bien inmueble me exige una reivindicación o me sigue un juicio, por decir, de desahucio por no haber cumplido un canon de arrendamiento, o me notifica para que desocupe. Obviamente, esa interrupción que se dé a esa posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño va a hacer que esa posesión que tenga para poder demandar la prescripción ordinaria u extraordinaria del bien mueble o inmueble ya no quepa. Entonces, la prescripción adquisitiva de dominio, ¿qué es lo que nos permite? El hecho de que la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, con lo cual se considera el legítimo dueño, en este caso, de la propiedad de los bienes inmuebles, vulneran el derecho a respetar el patrimonio. Siendo así, nosotros tendríamos que partir el hecho de que si una persona se encuentra en la posesión por más de 15 años del bien inmueble, realizando mejoras, construcción, es decir, realizando los actos propios del propietario, realizando las gestiones necesarias para mejorar el predio, es necesario que también esto sea a vista pública, es decir, a vista y paciencia de los vecinos, a efecto de que ellos puedan de igual manera atestiguar el hecho que yo me encuentro en esa posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño. Pero necesita ser reconocida esta posesión por medio de la sentencia que imponga el juez. Decía yo que con la Constitución del 2008 nosotros se reformó una serie de normativas, entre las cuales ya nosotros tenemos el hecho
de que el Código de Procedimiento Civil, que lo manejábamos anteriormente al 2016, en que el que entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, por ejemplo, antes de eso nosotros teníamos cerca de 80 procedimientos en materia civil, y uno de estos era los juicios ordinarios, en los cuales se sustanciaba en la prescripción. Con la puesta en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, que es el procedimental, es que hemos reducido a 4 procedimientos, manteniéndose el juicio ordinario, mediante el cual nosotros debemos tramitar el juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Si logramos demostrar, primero, la posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño, a través de testimonios, a través de pruebas documentales, instrumentales o testimoniales. Para las documentales, por ejemplo, yo hago poner el servicio de energía eléctrica, yo hago poner el servicio de telefonía fija, yo tengo el servicio de agua potable y soy yo quien pago, porque para poder instalar el servicio de energía eléctrica, por ejemplo, no necesito yo ser el propietario del bien. Voy y solicito la instalación de un medidor de energía eléctrica en el bien y yo lo pago poner a mi nombre y vengo pagando. Entonces, esta es una clara demostración de que estoy en posesión durante tanto tiempo, porque voy a tener ese contrato de instalación del servicio de energía eléctrica o del servicio de agua potable o el servicio de telefonía. Esta prueba documental, el pago de los impuestos prediales que yo realice a través de los GAT, o en este caso de las municipalidades de cada una de las ciudades donde se encuentre ese predio, me va a permitir a mí justificar también con prueba documental. La prueba instrumental, ¿cómo lo voy a hacer? A través de los peritajes técnicos con los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura, en este caso en el Ecuador, y los peritos acreditados en el Poder Judicial en el Perú, para demostrar los actos posesorios que yo he tenido. Como por ejemplo, la construcción de un bien inmueble, con lo cual yo podría demostrar ya de que estoy en posesión, con las facturas de la compra del material, con el acta de entrega del material. Compré cemento, compré hierro, compré ladrillo, bloque, cerámica para poder ponerme a construir, o compré alambre de púas cuando sea un predio rural, a efecto de poder proceder a acercar el bien donde voy a tener los animales, hablemoslo así. Entonces, todo eso aquí me va a permitir, cuando el perito llegue y va a verificar de que ese predio, en primer lugar, si estamos hablando de un predio urbano, tiene una casa de habitación y va a demostrar el tiempo de construcción de esa casa para poder justificar el tiempo que ha sido y con las facturas que yo adjunte. Además de eso, si es un predio rústico, de igual manera podrá demostrar con el hecho de del sembrío de cultivos de ciclo corto o de ciclo largo que permitan a uno demostrar que en realidad me encontraba en posesión. Otra de las formas de hacerlo también es con las pruebas testimoniales. Es decir, con la prueba de los vecinos del bien inmueble, donde yo pueda demostrar que en realidad sí me encuentro en posesión y que esa posesión de buena fe, con el ánimo de señor y dueño, yo le he podido demostrar porque los vecinos, mis colindantes, van a declarar que sí, que ellos me han visto a mí ahí, en este caso en el Ecuador, durante más de 15 años, estamos hablando de una prescripción de un bien inmueble. Perdón, durante más de 15 años que me han visto con ánimo señor y dueño, que yo he construido mi casa, que yo tengo ahí mis animales, que yo ahí he vivido, que nadie me ha molestado, que nunca me han interrumpido. Obviamente, todo eso aquí permite. Entonces, con esta puesta en vigencia que conforme lo indicaba, ya los procesos civiles en el Ecuador han sufrido la transformación en los cuales las normas civiles y adjetivas no han recibido observación legislativa durante muchos años, pero ya el Código Orgánico General de Procesos sí nos permite a nosotros partir de una figura distinta o de un sistema procesal muy distinto. Con el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, anterior, había un juicio de prescripción mismo que tenía más de 100 años sustanciándose, y obviamente eso aquí acarreaba un grave problema. Con el Código Orgánico General de Procesos, que se encuentra vigente desde mayo del 2016, ya estos procedimientos ya son mucho más
ágiles. Se aplica el principio de celeridad que nosotros lo prevemos en el artículo 76 de la Constitución. Nosotros hablamos en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 8 de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 169 subsiguientes de la Constitución, donde nos dice que el sistema procesal se deberá hacer con agilidad, con celeridad, buscando la economía procesal. Ahora bien, para nosotros poder arrancar referente o ir conceptualizando también sobre la prescripción, tenemos que hablar de ese patrimonio. La prescripción adquisitiva de dominio y la incidencia en el derecho de dominio a las personas y el patrimonio personal. Debemos decir que la Carta Magna garantiza a los ciudadanos la propiedad, así como también las leyes y los conceptos que se puedan dar. Esta Constitución del Ecuador, vigente desde octubre del 2008, en los cuales se establece como derechos y garantías a las personas que deben ser respetados por la autoridad pública y de los particulares. Los derechos y garantías, tales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la vivienda, a la participación, al buen vivir, el derecho a ser libres para expresar, sea mi pensamiento religioso, político, etc. Ante esta fragilidad con los cuales contábamos entre unos y otros de los derechos y garantías, es que la Constitución del Ecuador establece mecanismos inmediatos para la defensa. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y así lo reza el artículo 1 de la Constitución del Ecuador, y el artículo 3.1 dice que la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en la ley. Y recordemos que la propiedad es un derecho previsto también en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero también la Constitución del Ecuador habla, por ejemplo, de grupos vulnerables, habla del derecho a la propiedad, y es así que entre el artículo 66.2 establece que garantiza el derecho a las personas de esa vida digna que asegure la salud, la alimentación, la nutrición, el agua potable, la vivienda, el saneamiento ambiental, la educación, el trabajo, el empleo, etcétera, etcétera. De igual manera, con esta protección a los derechos que nosotros tenemos, cuando el Estado ecuatoriano, según la norma constitucional, garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas y la igualdad de los derechos y oportunidades, y así lo prevé el artículo 321 de la Constitución, cuando nos dice que el Estado garantiza el derecho a la propiedad en sus formas, sea pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que van a cumplir la función social y el ambiental. Porque si un bien inmueble no cumple esa función social para la que está, podrá ser inclusive revertida hacia el Estado para que el Estado los pueda adjudicar hacia otros que sí lo vayan a cumplir. De igual manera, en la misma norma suprema, el artículo 322 reconoce la propiedad intelectual con las condiciones que señala la ley. Esta forma también, que lo cual lo prevé, es una forma de asegurar que la propiedad, y lo traía esto a colación en relación con otro, que cualquier tipo de propiedad se encuentra previsto en la Constitución del Ecuador. La Declaración de los Derechos Humanos, recordemos que en el artículo 7 nos dice que todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción alguna esa protección a la ley. Entonces, si voy a alinearme a lo que dicen algunos juristas, ¿se estaría violentando los derechos humanos a la propiedad privada? ¿Se estaría violentando ese derecho a la propiedad privada previsto en la Constitución del Ecuador? Esa figura de la propiedad privada que se encuentra prevista en el artículo 17, numerales 1 y 2 de la Declaración de los Derechos Humanos, está atentada por este derecho a la prescripción extraordinaria o prescripción ordinaria adquisitiva de dominio. Es ahí donde nos encontramos nosotros en esa gran disyuntiva.
que conforme decía anteriormente, la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en la ley. ¿Será que lo violentamos? También está previsto en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, cuando en el artículo 23 nos habla del derecho a la propiedad. La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, de igual manera, se refiere en el artículo 21, de igual manera, al derecho a la propiedad. Esta propiedad privada, que de la tierra se refiere al uso y aprovechamiento de la tierra en beneficio individual y que se fundamenta en el poder jurídico pleno o completo de la tierra. La tenencia de la tierra en el Ecuador se ha caracterizado por la prominencia de la forma de propiedad privada en un 98.3% de las propiedades que son reconocidas, que se encuentran también previstas bajo el dominio de 11.680.000 y pico de hectáreas previstos en las unidades productivas. El derecho a la propiedad privada, que nosotros tenemos que entenderlo, que ese patrimonio también le permite. Nosotros sabemos que entre los modos de adquirir el dominio en la legislación ecuatoriana, tendríamos como modo de adquirir el dominio, según la naturaleza, la forma universal, es decir, que significa en la transmisión de los bienes con universalidad jurídica, como por ejemplo la herencia, que nosotros hablamos en la herencia, sea de heredero universal o sea singular. La particular, que significa que se transmiten ciertos bienes determinados, como por ejemplo los contratos legados y las donaciones. La forma de adquirir la propiedad en el medio oneroso, cuando se lo adquiere por un valor de dinero, a forma gratuita, cuando es, valga la redundancia, sin que cueste dinero alguno. Lo traigo esto a colación por cuanto la figura del matrimonio que se encuentra previsto en el artículo 81 del Código Civil ecuatoriano nos habla que el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin actual, pero esto genera el hecho de que haya la sociedad conyugal, al igual que la unión de hecho estable y monogámica durante más de 2 años, permite que esa unión de hecho o la sociedad conyugal se llegue a constituir. Y esa sociedad conyugal se constituye por los bienes adquiridos en forma onerosa, más no la gratuita. Y obviamente esto, por eso lo mencionaba, cuáles son las características. Otra de las formas de adquirir también son aquellas primitivas u ordinarias, es decir, que la cosa no estaba en determinada persona, sino que no ha tenido dueño, como los casos de ocupación y accesión. Las derivadas, que cuando supone la transmisión de un patrimonio a otro, como por ejemplo la compraventa, la herencia, la prescripción y la adjudicación. Otra de las formas de adquirir la propiedad es por la causa, que según el caso de transmisión, por ese acto que se dé entre vivos como un acto jurídico en general, y en el caso de la sucesión, que en el caso del Código Civil ecuatoriano, nosotros nos referimos en el tercer libro sobre herencias, sucesiones y legados. Según la ley, nosotros tenemos como medios de adquirir la propiedad la tradición, que es el modo de adquirir los bienes por una parte cuando el dueño del bien tiene la facultad o la intención de transferir el dominio a otra persona y por otra el tercero que tenga la capacidad e intención de adquirirlo, conforme lo prevé el artículo del Código Civil, el 686 al 714. Cuando me refiero que el propietario, el dueño, tiene la facultad o la intención de transferir, me quiero referir también y me traslado en forma inmediata al 4º libro del Código Civil, cuando dice que de los vicios de consentimiento nosotros tenemos el error, la fuerza y el dolo. Porque si es que alguno de estos vicios de consentimiento afectan ese contrato, automáticamente es nulo. Otra de las formas de adquirir la propiedad por la ley es la ocupación, que es el modo de adquirir el dominio de las cosas y cuya adquisición está prohibida por las leyes ecuatorianas, por los tratados internacionales que me refería recién en la Declaración de Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica. Otro de las formas de adquirir la propiedad de acuerdo con la ley es la accesión,
que es el modo de adquirir la propiedad mediante una extensión de dominio, que se adquiere la propiedad mediante la unión o incorporación de una cosa secundaria a una principal. Así el dueño de la principal adquiere la accesión, además de los frutos como productos por ser una consecuencia de la propiedad. Esto nosotros lo encontramos previsto en el artículo 659 al 685 del Código Civil. Y aquí es cuando traigo a la reflexión un conversatorio que una vez mantenía. Yo soy dueño de un predio de 10 hectáreas que tiene un promedio que vale $200,000. Y a construir una cabaña, una covacha, un señor, y él me quiere mandar la prescripción. No, el derecho accesorio es lo principal, atrae lo secundario porque no tenía. Pero otra de las formas también que podría servir esto de aquí es el hecho del amparo posesorio que se encuentra previsto en el Código Civil, cuando es aquel que nos permite a nosotros, no es una forma de adquirir el dominio, solamente el mero tenor, cuando me encuentro más de un año en una posesión de un bien inmueble. Y obviamente esto me permite a mí el hecho de que la ley me ampare seguir en la posesión de un predio que no es mío, pero que por la posesión me encuentro ahí. La otra forma que se encuentra previsto en la ley es el de la prescripción, del cual nosotros estamos hablando, y que el Código Civil nos habla del artículo 2392, y en la cual nosotros estábamos ya referidos. La prescripción de dominio es el medio que tiene la forma de que esa posesión, que lo podría hacer, yo me encuentro en posesión, me voy a imaginar, 15 años, 13 años antes de demandar la prescripción, me sirve como una base también de mandar el amparo posesorio para futuro poder presentar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. El artículo 2392 del Código Civil se refiere a la forma de adquirir los bienes o cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos con los cuales yo pueda tener. Nosotros tenemos diversos criterios de algunos juristas como Juan Larrea Holguín, Monseñor Juan Larrea Holguín, quien define la prescripción como la condición de adquirir, pero igualmente la moda de extinguir las acciones y los derechos. A criterio del gran maestro Guillermo Cabanelas, por ejemplo, se refería a la prescripción como el modo de adquirir el dominio y demás derechos reales poseyendo una cosa, mueble o inmueble, durante un lapso de tiempo y con las condiciones fijadas en la ley, es decir, la conversión de la posesión continuada, el tiempo de la propiedad propiamente dicha. Esa posesión continuada. Por eso es que el Código Civil, que nos hemos referido, nos habla de la posesión pacífica, tranquila, ininterrumpida. De las prescripciones que nosotros hemos referido, a efecto de poderlos tener una figura jurídica con las cuales garantizarme esa propiedad. Una vez que se sustancia el proceso con las reglas del Código Orgánico General de Proceso, se presenta la demanda, se la califica, se dispone citar a la parte demandada y se debe inclusive mandar a contar con los representantes de los GAD municipales a efecto de poder, no vaya a ser cosa que esté dentro de los planes de afectación que se encuentran en los diferentes municipios o alcaldías, y es por eso necesario contar con los representantes de los municipios o de las alcaldías. Una vez que se los citó, tiene 30 días para contestar la demanda, en los cuales puede contestar e incluso demandar la reconvención, o como muchos lo conocen como contrademandar al actor del juicio de la prescripción ordinaria o extraordinaria. Estamos hablando de la extraordinaria. Cumplida, y no nos olvidemos, antes que se me pase, que de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, en la demanda ya se tiene que hacer constar la prueba que yo voy a evacuar y que me va a servir para justificar ese derecho. Y una de las pruebas que se tiene que presentar es el justo título, es decir, presentar el título de propiedad para que el legítimo contradictor sí sea a quien lo estoy demandando. Porque yo no puedo presentar un certificado del registro de la propiedad que el bien es de Perico Los Palotes y demandar a Juan Piguave.
el juez automáticamente deberá desechar la demanda. Como tampoco puedo presentar una demanda contra los posibles dueños. No, no, señor, usted tiene que adjuntarme el certificado del registro de la propiedad para que ese legítimo contradictor pueda ser citado. Cumplida los 30 días, con la contestación o no de la demanda, se tiene que convocar a la audiencia preliminar, en la cual se van a ver los vicios de procedimiento, procedibilidad, todo lo demás que tenga que ver, es decir, al saneamiento del juicio. Y luego al anuncio de la prueba que se va a presentar, y de igual manera se tendrán que enunciar los puntos de debate sobre los cuales se va a sustanciar la audiencia definitiva o audiencia de juicio. En donde yo tendré que demostrar con la prueba que voy a presentar, que tiene que ser pertinente, conducente y eficaz, porque no puedo presentar pruebas que no me vayan a servir, en pocas palabras, para demostrar que esa posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida, en el caso de la prescripción ordinaria o extraordinaria, o en el caso de la prescripción de los derechos y acciones que tienen otras personas, de que esa prescripción, ese tiempo que ha transcurrido, no ha efectuado actos para poder solicitar su derecho que tenga. Entonces, con esa prueba que yo presente, automáticamente me va a permitir enunciarlo todo lo demás. Los puntos de debate. ¿Qué voy a demostrar? Que yo me encuentro en posesión pacífica, tranquila, interrumpida durante 15 años, con el ánimo del señor y dueño. No me voy a poner a conversar perdónenme la expresión, que es feo, chueco, torcido. No, 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 no. Aquí voy a demostrar la posesión pacífica, tranquila, ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño. Esos son los puntos de debate. Y la parte demandada que tendrá que demostrar que durante esos 15 años que dice que está, 5 o 15 años, dependiendo cuál sea la prescripción ordinaria o extraordinaria, sí se han efectuado actos que pudieron haber interrumpido esa posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida. Me voy a imaginar, señor juez, yo he demostrado con certificación que en el juzgado de lo civil yo presenté un juicio, me voy a imaginar, de reivindicatorio. Yo lo presenté hace un año atrás y estoy sustanciando, por decir un ejemplo. Pese que no deberían durar tanto. Entonces, además de eso, aquí tengo de que yo he hecho tal obra, tal trabajo dentro de mi bien. Ese es, por decir un ejemplo. Esos son los puntos de debate con los cuales yo tendré que hacer. Transcurrido lo cual, se debe convocar a la audiencia de juicio, en las cuales las partes, conforme dispone la Constitución del Ecuador, conforme dispone el Código Orgánico General de Procesos, que es un proceso netamente oral, las partes deberán evacuar, presentar su alegato inicial, presentar la evacuación de la prueba, el alegato final, con los cuales puedan el juez resolver en audiencia la sentencia, sea declarando con lugar o sin lugar la demanda de prescripción ordinaria o extraordinaria presentada. Con esta sentencia, las partes deberán, la parte que se encuentre inconforme, presentar la apelación que crea si es que está inconforme. Pero nosotros debemos recordar, y tomando en cuenta el honor al tiempo, que estoy prácticamente en el tiempo, que no es que porque la contraparte no comparezca a juicio, el hecho que no debo demostrar esa posesión. Porque si es que no logro demostrar, por mucho que se allane la contraparte, el juez lo va a declarar sin lugar el momento en que no ha logrado demostrarse. Esa posesión, sea material, no interrumpida, la posesión regular, todo eso de aquí, la posesión de buena fe, el hecho de que pueda yo demostrar todo eso aquí, me va a permitir que el juez declare con lugar. Ese allanamiento del cual nos habla el 241 del Código Orgánico General de Procesos, que dice que la parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demandada en cualquier estado del proceso antes de la sentencia, o el juzgador no podrá aceptar esto de aquí, por cuanto se tratan de derechos indispensables y el allanamiento de uno o varios demandados sobre la obligación común divisible no afecta a las otras partes procesales, por lo cual se deberá continuar si la obligación es indivisible. Nosotros tenemos que recordar
¿Qué pasa si demando un bien hereditario de algunos herederos? Me voy a imaginar y voy a hilar fino. Un heredero dice el hecho que demanda para luego entrar todos dentro del mismo bien inmueble y poder entrar a la posesión o a la propiedad. Todo esto que nosotros hemos hablado, el Código Civil peruano, de igual manera, cuando nosotros se refiere en el 950, 952, que ya le había hablado, el 953, cuando habla de la interrupción, que yo me refería anteriormente, el hecho de que la prescripción, si el poseedor pierde esa posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año, si por sentencia se la restituye. Esta posesión como elemento para prescribir es lo que nosotros tenemos que mostrarlo, y así han habido sentencias de las cortes peruanas referente a que esa posesión que se adquiere tanto a título originario como a título derivativo es originaria esa adquisición cuando se funda en un solo acto de la voluntad unilateral del adquirente, o derivativo cuando se produce en una doble intervención activa del adquirente. Y ese precedente de posesión y fenómeno adquisitivo tiene la causa y su origen en esa disposición del poseedor precedente. Es decir, las dos legislaciones, tanto la prescripción adquisitiva de dominio ecuatoriana cuanto la prescripción adquisitiva de dominio peruano, que la define como la usucapión, viene de ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa, propiedad o usufructo, para la continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por la ley. Sirve además a la seguridad jurídica del derecho, y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas. Por lo cual, el Código Civil peruano, en este caso, para que la posesión pacífica y tranquila como propietario durante 10 años, sin que medie justo título, tiene que ser. Es decir, guardamos nosotros una relación entre las dos normativas y que nos permite entender. Requisito sine qua non para la prescripción: estar en posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida, con ánimo señor y dueño, por el tiempo que determine la ley, sea 5, sea 10, sea 15 años, dependiendo del país en el que nos encontramos, si es prescripción ordinaria o extraordinaria. El hecho de que esa posesión sea de buena fe, el hecho de que el demandado sea el legítimo propietario contra justo título, y de que ese bien se encuentre en el comercio humano. Esta es una de las formas de adquirir ese dominio para que puedan adquirir la propiedad como uno de los medios de adquirir la misma. Les agradezco vuestra atención, estoy dentro del término, y si es que existe alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Joseph Mendieta Toledo, por esta interesante disertación sobre esta temática que, bueno, abarca precisamente una línea entera dentro de la disciplina del derecho. Tenemos, me parece, una pregunta que le voy a transmitir. Hay algunos espectadores que están levantando la mano. Quiero indicarles de que la forma de hacer uso de la participación es a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de nuestra pantalla de la sala Zoom. El doctor Eduardo Romero hace la siguiente intervención. Muchas gracias por su exposición, estimado doctor. La legislación peruana y ecuatoriana son muy similares, entre otros aspectos por tener un mismo tronco común, el derecho romano. Y en esa misma línea de razonamiento han incorporado la institución jurídica de la prescripción ordinaria y extraordinaria, que según su posición colisionan con el derecho a la propiedad que reconocen no solo las constituciones, sino también los tratados internacionales. ¿Podría ampliar su posición al respecto y si sobre todo indicarnos si existe algún pronunciamiento jurisprudencial en el Ecuador o supraestatal que pueda comentarnos? Muchas gracias, doctor. Gracias, saludos a Eduardo, un placer, por él estamos aquí. A ver,
yo decía muy claramente que son la posesión de unos y otros juristas. Unos estamos de acuerdo en que puede ser el ataque a algún derecho fundamental previstos en los instrumentos internacionales y otros que es una forma de garantizar también esa propiedad a través de la posesión, para adquirir la posesión. Dentro del Ecuador no se ha pronunciado ninguna sentencia referente a esto, de que sea un atentado al derecho a la propiedad propiamente dicho. Simple y llanamente, si es que no se logra demostrar esa posesión, automáticamente se le va a conceder, porque se encuentra previsto en la ley. Claro, que si nosotros utilizamos o vamos por la pirámide de Kelsen o las nuevas tendencias referentes a los instrumentos, la teoría del reloj de arena que nos habla en la doctrina latinoamericana, porque esto es una doctrina latinoamericana, la del reloj de arena, instrumentos internacionales de derechos humanos, constitución y ley, automáticamente diríamos, si hay instrumentos internacionales sí podría hacerlo, pero no he encontrado ninguna sentencia referente a lo mismo. Muchas gracias, doctor. Tenemos también la participación de Karina Milagros. Buenas tardes, felicitar por su ponencia. Además de ello, hago la siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento se debe hacer para que un predio rural pase a ser urbano? A ver, bueno, eso depende de cada uno de los GAT, ¿no? Del GAT municipal o en este caso de las alcaldías en el Perú, referente a que se pueda ampliar ese predio como urbano o rural. Eso ya está fuera de las manos de los jueces, sino que eso depende del ordenamiento territorial de cada uno de los cantones, de las provincias con los cuales se pueda manejar. En el caso del Ecuador, en el caso diríamos, de las alcaldías o de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, donde se convierte en sector urbano o sector rural. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá tenemos más una felicitación que una pregunta de María de la Defensa. Es una participante que nos acompaña desde la hermana República de México. Doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. Me es muy útil e interesante a manera de derecho comparado con el caso mexicano. Me ha permitido ampliar la visión y la necesidad de aprender al respecto. Agradezco los conocimientos y el análisis tan claro que comparte. Al mismo tiempo, Rocío Guzmán hace la siguiente participación. Gracias por su aportación, estimado doctor. Se conoce que en el Perú existe la figura jurídica de la suma posesoria, por la cual se permite sumar los años de posesión en caso de una transferencia posesoria. ¿Existe alguna figura parecida en Ecuador? No, porque el momento que se llegue a interrumpir, automáticamente se da. Pero ¿qué es lo que sucede? Sí cabe el hecho de la herencia de la posesión. Mi padre lo venía poseyendo, me voy a imaginar que voy a retroceder en el tiempo y en el espacio y yo recién voy a tener 19 años y me van a decir, oye, ¿usted cómo va a mandar un juicio de prescripción extraordinaria si usted era menor de edad? No, es que mis padres se encontraban en la posesión, eso de ahí sí, pero la figura de la suma posesoria no se encuentra acá. Muchas gracias, doctor Joseph Mendieta. Definitivamente, como le manifestaba al inicio, este tema definitivamente se constituye en un importante aporte para la formación de nuestros estudiantes en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, y también por la participación expresa que están haciendo algunas personas que se encuentran participando, al igual que la doctora Amalia Gómez, quien también le expresa sus felicidades y el reconocimiento por esta participación y esta conferencia tan espléndida que hemos recibido de su parte. En nombre de la Universidad Católica de Trujillo, en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la persona de su decano, el doctor Daniel Serna Bazán, nuestro más profundo agradecimiento por haber participado de este Congreso Iberoamericano de Derecho, que se constituye para la universidad de muy importante alcance, sobre todo por las personalidades que estamos teniendo, de las cuales usted también ha formado parte. Muchas gracias, doctor.